Bueno, compuestos ternarios. Como su nombre lo indica, los compuestos ternarios están formados por 3 elementos. Vamos a tener, nosotros hasta ahora hemos visto compuestos binarios, hidruros, óxidos y sales. Dentro de los compuestos ternarios, el más sencillo que vamos a empezar a estudiar va a ser los hidróxidos. ¿Cómo se forman estos hidróxidos? Con los óxidos básicos a los cuales les vamos a agregar agua. Recordemos que los óxidos básicos, ¿cómo estaban formados? Por oxígeno más un metal. Entonces, ¿cómo vamos a nombrar estos óxidos, estos hidróxidos? Si nos fijamos en la fórmula, vamos a ver que siempre tienen la misma fórmula. Subráyenlo, siempre es la misma fórmula. Un metal, que está representado por la letra M, y una estructura que es oxígeno, hidrógeno menos 1. Esta estructura se la llama anión oxidrilo o hidroxilo. Tómenlo como si fuera un elemento más de la tabla periódica. Oxígeno, hidrógeno, entre paréntesis, y su carga es menos 1, porque es un anión. Por lo tanto, el metal obviamente tiene un número de oxidación positivo, como todos los metales. Los metales siempre tienen número de oxidación positivo, a diferencia de los no metales que pueden tener números de oxidación positivos y también negativos. ¿Qué ejemplo vamos a ver? Óxido de calcio, ¿quién sería el metal? El calcio, le agregamos una molécula de agua y vamos a tener el hidróxido de calcio. Es sumamente sencillo, ¿cómo lo vamos a nombrar? La palabra hidróxido del nombre del metal. ¿Dónde vamos a tener que tener una salvedad? Que ya la hemos visto en los óxidos, cuando este metal tiene más de un número de oxidación. Entonces, ¿qué vamos a utilizar? ¿Se acuerdan? Numeral de stock, que era colocar el número de oxidación entre paréntesis en números romanos. Entonces voy a tener hierro, que en este hierro más 2, entonces va a ser el hidróxido de hierro entre paréntesis 2. El hierro tenía más 2 y más 3, esos dos números, porque ustedes ya deben tener su tablita de números de oxidación impresa o escrita al lado de la computadora, para que la vayan chusmeando mientras que yo hablo. Entonces vamos a tener el hierro más 3, va a ser hidróxido de hierro 3. La otra manera que teníamos de nombrar para diferenciar los distintos números de oxidación, ¿cuál iba a ser? Agregando la terminación oso para el número de oxidación más chico y co para el número de oxidación más grande. ¿Y qué vamos a tener entonces? Hidróxido ferroso cuando teníamos el número de oxidación más 2, hidróxido férrico cuando tengo el número de oxidación más 3. Muy sencillo. ¿Cómo vamos a formular? ¿Cómo escribo la fórmula a partir del nombre? Más fácil aún. Yo sé que el oxidrilo tiene carga menos 1. Entonces, ¿cuántos oxidrilos voy a colocar para hacer el hidróxido? La cantidad que tenga el número de oxidación del metal. Por ejemplo, hidróxido de litio. Litio, metal del grupo 1. Por lo tanto, ¿cuántos electrones tiene en su último nivel? 1. ¿Eso qué significa? ¿Qué número de oxidación va a tener? Más 1. ¿Cómo va a ser el hidróxido? Voy a tener litio más 1. ¿Cuántos oxidrilos voy a agregar? 1. Y ahí tengo el hidróxido de litio. Si ustedes se fijan, el hidróxido ferroso, que el número de oxidación es más 2, ¿cuántos oxidrilos agrego? 2. En el hidróxido férrico, que el número de oxidación es más 3, ¿cuántos oxidrilos agregué? 3. Es sumamente sencillo este tema de los hidróxidos. Bueno, los otros compuestos ternarios que vamos a ver son los oxoácidos. Así como los hidróxidos lo formábamos con un óxido básico más agua, el oxoácido lo vamos a formar con un óxido ácido más agua. Y van a tener esta fórmula molecular: hidrógeno, no metal, oxígeno. Repito y grábenlo: hidrógeno, no metal, oxígeno. Donde el no metal lo vamos a representar con esa letra X. Por ejemplo, ¿cómo lo vamos a nombrar? Vamos a empezar con un ácido común, los más comunes que nos vamos a cansar de verlos. De hecho, lo vamos a ver tantas veces que ya ustedes los van a escribir de memoria. El azufre. Si nosotros nos vamos nuevamente a nuestra tablita de números de oxidación, vamos a ver que el azufre tiene números de oxidación menos 2, más 4 y más 6. Si yo sé que está con el oxígeno, ¿sí?
nunca va a poder tener número, y el oxígeno, ¿qué número de oxidación tiene siempre? Siempre, solamente con el flúor, es en el único caso que el oxígeno tiene un número de oxidación -2, por lo tanto, el azufre para unirse con el oxígeno jamás va a tener número de oxidación -2. Los números de oxidación que va a tener el azufre para unirse con el oxígeno son los positivos, 4 y 6. ¿Qué significa esto? Que el azufre va a formar dos óxidos, por lo tanto va a formar 2 ácidos también. Entonces, los 2 óxidos que forma el azufre, con +4 y +6, son el óxido sulfuroso y el óxido sulfúrico. Les vamos a agregar una molécula de agua. ¿Cómo vamos a hacer el ácido? Hidrógeno, dijimos, no metal, oxígeno. Entonces voy a hacerlo algo muy sencillo. Cuento. ¿Cuántos hidrógenos, cuando esto funcione, cuántos hidrógenos tengo acá? 2. Entonces voy a colocar un 2. ¿Cuántos azufres tengo de este lado? 1. Coloco 1. ¿Cuántos oxígenos tengo? 2 más 1, 3. Coloco 3. ¿Puedo simplificar? No, porque recuerden que para simplificar yo puedo poder simplificar todos los subíndices, si no, no se puede. Entonces me va a quedar la fórmula hidrógeno 2, azufre, oxígeno 3. Y acá voy a hacer un hincapié. Siempre, siempre, siempre pongan entre paréntesis dejando fuera el oxígeno. Si ustedes se fijan acá, la fórmula es hidrógeno, no metal, oxígeno, y siempre el no metal, oxígeno está entre paréntesis. Y el hidrógeno tiene que quedar afuera. Recién creo que les dije dejando el oxígeno fuera, es el hidrógeno fuera, ¿sí? Entonces, no metal, oxígeno dentro del paréntesis, hidrógeno fuera del paréntesis. Queda ahí bien para que quede bien claro. ¿Qué sería el otro ejemplo? Con el azufre +6 le vamos a agregar, este va a ser entonces, si partimos del óxido sulfuroso, vamos a tener el ácido sulfuroso. Vamos con el oxígeno, con el azufre +6, le agrego agua, ¿qué voy a tener? Hacemos lo mismo, ¿qué vamos a colocar? Hidrógeno, no metal, oxígeno. Y cuento. ¿Cuántos oxígenos tengo de todo el lado de los reactivos? 2, coloco un 2. ¿Cuántos azufres tengo en todo el lado de los reactivos? 1, coloco 1. ¿Cuántos oxígenos voy a tener? 3 más 1, 4. Coloco 4. ¿Puedo simplificar? No, porque para simplificar tengo que simplificar los 3 números o si no ninguno. Entonces, ¿cómo me va a quedar la fórmula de este compuesto? Hidrógeno 2, azufre, oxígeno 4. Coloco paréntesis, dejo el azufre, el oxígeno dentro del paréntesis, el hidrógeno fuera del paréntesis. Y si parto del óxido sulfúrico, ¿cómo se va a llamar el ácido? Ácido sulfúrico. ¿Qué vamos a ver en este caso puntual? Nosotros hasta ahora hemos visto un óxido ácido, le agregamos una molécula de agua. Pero existen algunos óxidos que admiten más de una molécula de agua. En este curso vamos a trabajar solamente uno, el óxido fosfórico, es decir, cuando el fósforo actúa con número de oxidación +5. Entonces, si el fósforo actúa con número de oxidación +5, vamos a tener el óxido fosfórico. Le agregamos una molécula de agua, le vamos a agregar 2 moléculas de agua y luego le vamos a agregar 3 moléculas de agua. Entonces, hacemos exactamente lo mismo que venimos trabajando hasta ahora. Tenemos el óxido, le agregamos la molécula de agua, ¿qué vamos a hacer? Hidrógeno, no metal, oxígeno. En este caso el no metal, ¿quién es? El fósforo. ¿Qué hago? Cuento. ¿Cuántos hidrógenos tengo de este lado? 2. Coloco un 2. ¿Cuántos fósforos hay en el lado de los reactivos? 2. Coloco 2. ¿Cuántos oxígenos voy a tener en los reactivos? 5. Más 1, 6. Coloco un 6. En este caso, ¿puedo simplificar? Sí. 2, 2 y 6 puedo simplificar.
Por lo tanto, la fórmula me va a quedar hidrógeno, fósforo, oxígeno 3, cierro entre paréntesis con el fósforo, el oxígeno, dentro del paréntesis, el hidrógeno fuera del paréntesis. ¿Está? Este ácido que tiene una molécula de agua se va a llamar metafosfórico. ¿Por qué? Porque ácidos fosfóricos van a ser los tres, porque si ustedes se fijan, los tres parten del óxido fosfórico. Entonces vamos a generar 3 ácidos fosfóricos. Yo no puedo decir ácido fosfórico sin especificar a cuál me refiero, porque voy a tener 3 fórmulas distintas. Entonces le vamos a tener que agregar un prefijo. Meta cuando agrego una molécula de agua, piro cuando agrego 2 moléculas de agua y orto cuando agrego 3 moléculas de agua. Entonces, en el caso que agregamos 2 moléculas de agua, ¿qué procedimiento sigo? El mismo. Hidrógeno, no metal, que en este caso es el fósforo, oxígeno. ¿Qué hago? ¿Cómo voy a hacer? Exactamente igual. Cuento. ¿Cuántos hidrógenos tengo de este lado de los reactivos? 4. Ojo, 4. ¿Por qué tengo 4? Porque este 2 de la molécula de agua es distributivo, es decir, multiplica al hidrógeno y multiplica al oxígeno. Entonces, tengo 4 hidrógenos. ¿Cuántos fósforos voy a tener? 2. ¿Y cuántos oxígenos tengo? 5. Más 2, 7. ¿Puedo simplificar 4, 2 y 7? No. Entonces me queda la fórmula tal cual. Hidrógeno 4, fósforo 2, oxígeno 7. Cierro entre paréntesis. ¿Y este ácido cómo se va a llamar? Ácido pirofosfórico. En el caso que agreguemos 3 moléculas de agua, ¿qué hacemos? El mismo procedimiento. Hidrógeno, no metal que es el fósforo, oxígeno. Voy a contar. ¿Cuántos hidrógenos voy a tener? 3 por 2, 6. ¿Cuántos fósforos voy a tener? 2. ¿Y cuántos oxígenos tengo? 5 más 3, porque este 3 lo multiplica, son 3 moléculas de agua, 8. ¿Puedo simplificar 6, 2 y 8? Sí puedo. Por lo tanto, ¿cómo me va a quedar la fórmula? Hidrógeno 3, fósforo, oxígeno 4. ¿Cómo se va a llamar este ácido? Ácido ortofosfórico. Este ácido, conocido a nivel biológico, generalmente lo van a ver como ácido fosfórico. Cuando hablamos desde el punto de vista químico, del lenguaje químico, se dice ácido ortofosfórico. Cuando veamos ADN y veamos los grupos fosfatos en los glúcidos, van a ver que se dice ácido fosfórico y vamos a referirnos a este ácido solamente. Estos 2 ácidos no tienen ningún tipo de importancia a nivel biológico. ¿Qué vamos a hacer ahora? Les voy a dar como un pequeño tips para que vean que no soy tan malvada, para que hagan la fórmula del ácido, porque ustedes para hacer la fórmula del ácido en realidad tendrían que hacer primero la del óxido. Entonces, para que vean que no tengo ese nivel de maldad, soy una alma angelada, les voy a dar un tips para que hagan la fórmula del ácido sin tener que hacer la del óxido previamente. ¿Qué vamos a hacer? Por ejemplo, ácido perclórico. Perclórico, me está hablando tengo primero ico, que tengo un número de oxidación alto. Es que le tuve que agregar un prefijo, o sea, si se acuerdan, es el grupo de los halógenos que tenía 4 números de oxidación. ¿Cuáles eran los halógenos que habíamos visto? Bromo, cloro, yodo, que tenían número de oxidación -1, +1, +3, +5, +7. Con el oxígeno, ¿podían tener número de oxidación -1? Never, never, porque en el único caso que tenían número de oxidación -1 era cuando se unían ¿a quién? Al hidrógeno para formar los hidruros, clase pasada. O sea que ese lo descartamos. Perclórico. Recordemos, ico es que son los números de oxidación más grandes y a su vez le habíamos a agregar el prefijo per para el mayor de todos y el prefijo hipo para el más chiquito. Entonces, si es per, es el más grande de todos los números de oxidación, por lo tanto va a ser el +7.
Entonces, ¿cómo voy a hacer la fórmula del ácido? Nosotros ¿qué dijimos que cómo era la fórmula del ácido? Hidrógeno, no metal, oxígeno. El no metal, 7. Paréntesis. ¿Sí? Entonces ahora voy a pensar en una regla machirula, para ser acorde a las épocas que estamos viviendo. El oxígeno, vamos a considerar que tiene que ser un poderoso dentro del paréntesis. Es decir, tiene que ser más poderoso que el no metal que tiene al lado. Entonces, si ustedes se fijan, el oxígeno tiene un miserable número de oxidación -2. Por lo tanto, al lado del +7 del cloro es insignificante. Entonces, ¿qué hace el oxígeno? Se va a multiplicar tantas veces como sea necesario para tener un número de oxidación mayor al que tiene el cloro al lado. Entonces, si el oxígeno se multiplica por 2, ¿qué voy a tener? Número de oxidación -4. ¿Es más grande? No. Lo multiplico por 3. 3 por -2, -6. Al lado del +7. ¿Es más grande? No. ¿Qué voy a hacer entonces? Por 4. 4 por -2, -8. ¿Es más grande que +7? Sí. Entonces lo multiplico por 4. 4 por -2, ¿cuánto me da? -8. Le sumo el +7 del cloro. ¿Qué valencia me va a dar todo el paréntesis? -1. Borro los numeritos esos de arriba si no me confundo. Entonces voy a tener que el anión que yo tenía es cloro, oxígeno 4, -1. ¿Sí? Por lo tanto, el ácido me va a quedar como ácido perclórico. Y tengo mi fórmula terminada. Vemos otro ejemplo. Ácido hipocloroso. Hipo me está hablando oso, que son números de oxidación más chicos. Hipo me está diciendo que es el más chiquito de todos. Entonces volvemos al grupo de los halógenos que tenían 5 números de oxidación. ¿El -1 sirve? No, no sirve. Vamos a sacar esto acá porque no veo lo que está en la pantalla. Vamos a checar ahí. Bien, entonces, ¿el -1 sirve? No. ¿Cuál va a ser el hipocloroso? El número de oxidación más chiquito. Por lo tanto, ¿cuál es? El +1. Volvemos a hacer nuestra fórmula. ¿Cómo vamos a formular? Hidrógeno, no metal, oxígeno. Acá, el oxígeno, que tiene número de oxidación -2, ¿es más grande que el +1 del cloro? Sí. Pongo mis paréntesis, entonces no necesito multiplicarlo con nada, porque el -2 es suficiente. -2 más 1, ¿qué número me queda? -1. Borro los coeficientes para no equivocarme y no confundirme. Tengo -1 más 1, me va a quedar el ácido hipocloroso. Vamos a hacer ahora, vamos a dar una vueltita de tuerca. A lo que ya vimos al ácido, vamos a ver que los ácidos tienen una propiedad que en solución acuosa se disocian formando iones. Es decir, se ionizan. Es muy mendocino el término, ionizan. ¿Por qué? ¿Y qué va a pasar en esta ionización? Esos enlaces covalentes, todos estos ácidos tienen enlaces covalentes. Al estar en presencia del agua, se van a polarizar y se va a romper. Entonces, este enlace que yo tengo entre el hidrógeno y el oxígeno, que es un enlace covalente, es decir, acá siguen compartiendo su electrón, el oxígeno con el hidrógeno, en presencia del agua se va a romper. Y si se rompe el enlace, ¿qué significa? Que el oxígeno se queda con el electrón que están compartiendo adquiriendo una carga negativa. Y el hidrógeno pierde su electrón, por lo tanto que adquiere una carga positiva. Entonces, ¿cómo lo vamos a representar? Porque yo no puedo estar haciendo estos dibujitos cada vez que quiero hacer una reacción química. Entonces, ¿cómo lo vamos a representar? En este caso puntual estamos hablando del ácido nítrico. En presencia, en solución acuosa, se va a ionizar. Va a formar un hidrógeno, dijimos que se rompe, y el anión, que es lo que está o lo que está dentro del paréntesis. Si son iones, que son partículas cargadas. Si el hidrógeno, este de acá, ahí está, que no me funciona el mouse, el hidrógeno pierde el electrón,
¿qué carga va a adquirir? Más 1. Y si este compuesto que queda acá, esta especie química, gana el electrón, va a adquirir carga menos 1. Entonces, un ácido en solución acuosa se ioniza. A partir de este concepto vamos a definir a los ácidos, a toda especie química capaz de ceder un protón hidrógeno. Y ahora, ¿cómo vamos a nombrar? Porque este ácido en solución acuosa ya no se puede nombrar más como un ácido, porque es un anión. Entonces, ¿cómo los vamos a nombrar? Vamos a cambiar, como recién decía su compañero, la terminación oso de los ácidos la vamos a cambiar por la terminación ito del anión. Y la terminación ico del ácido la vamos a cambiar por la terminación ato del anión. Y acá aparece la regla que recién ustedes describían, que era oso bonito, pico de pato. Entonces, por ejemplo, hagamos un ejemplo. Este es el ácido fosforoso, ¿sí? Si yo lo ionizo, es decir, en solución acuosa, lo vamos a dividir en iones. Hidrógeno y el anión, que siempre es ¿qué? Lo que está dentro del paréntesis. Recuerden la importancia de encerrar entre paréntesis. Entonces yo sé que lo que está dentro del paréntesis es anión. ¿Qué información tengo? Si es un anión tiene que tener una carga. ¿Qué carga tiene? No lo sé. ¿Cómo lo voy a sacar? Yo sí sé que el hidrógeno siempre tiene carga más 1. Si el hidrógeno tiene carga más 1 y acá hay un solo hidrógeno, ¿qué carga va a tener esta especie química que está acá? Menos 1. ¿Por qué? Porque tiene que estar neutra. Entonces, este ácido fosforoso va a dar origen al catión hidrógeno más el anión fosfito. ¿Sí? Hacemos otro ejemplo. Ácido sulfúrico. En presencia de solución acuosa o en presencia de agua, que se va a ionizar, es decir, va a liberar un hidrógeno más el anión, que era lo que estaba dentro del paréntesis. Repetimos. ¿Yo sé la carga que tiene el anión? Ni idea, pero sí sé que la del hidrógeno, ¿cuánto es? Más 1. Entonces, ¿cuántos hidrógenos tengo yo acá? 2. Por lo tanto, si yo tengo 2 hidrógenos, esta parte de la molécula es más 2. ¿Qué carga va a tener que tener lo que está dentro del paréntesis para neutralizarlo? Menos 2. Entonces, el ácido sulfúrico va a dar origen al anión sulfato. Vemos otro ejemplo. Vamos a sacarla esto porque si no, no lo veo. Ácido fosfórico, u ortofosfórico, perdón. Ácido ortofosfórico. Solución acuosa se va a dividir en iones. Hidrógeno más lo que está dentro del paréntesis. ¿Yo sé la carga que tiene ese compuesto que está dentro del paréntesis? No, no lo sé. Pero sí sé que el protón hidrógeno tiene carga más 1. ¿Y cuántos hidrógenos tengo en esta molécula acá? 3. Por lo tanto, ¿qué carga va a tener el anión? Si yo tengo 3, es decir, voy a tener más 3, para que esté neutralizado, este anión va a tener que tener carga menos 3. Y el ácido ortofosfórico se va a transformar en el anión ortofosfato. ¿Qué podemos describir acá? 3 cosas importantes, subrayen y escriban. El anión siempre es lo que está dentro del paréntesis, es decir, lo que tiene el no metal del oxígeno. La carga del anión siempre la va a determinar el número de hidrógenos del ácido. Si un ácido tiene un hidrógeno, la carga va a ser menos 1. Si un ácido tiene 2 hidrógenos, la fórmula del ácido, la carga va a ser menos 2. Si un ácido tiene 3 hidrógenos en su fórmula, el anión va a tener carga menos 3. ¿Sí? Bien. Reanudando. Vamos a ver el próximo tema, que son oxosales. Las oxosales, si recordamos lo que acabamos de ver,
y se van a formar a partir de los hidróxidos que estaban formados por óxidos básicos más agua, pero que si recordamos la fórmula era metal más oxidrilo. Y vamos a agregar tantos oxidrilos como el número de oxidación tuviera el metal. Y le sumábamos un oxoácido. Recordemos, oxoácidos era óxido ácido más agua, pero que la fórmula que era hidrógeno no metal, oxígeno. Entre paréntesis me iba a quedar el anión, fuera el hidrógeno. Entonces, si yo mezclo ahora un hidróxido más un ácido, voy a obtener una oxosal. ¿Cómo formo esa oxosal? Reemplazo el hidrógeno del ácido por el metal del hidróxido. Entonces, en el siguiente ejemplo, ¿qué tenemos? Hidróxido de sodio más ácido sulfúrico, ¿sí? Me va a quedar, yo voy a ver que el metal del hidróxido va a reemplazar el hidrógeno del ácido. Entonces, se va a generar una sal. ¿Cómo se va a nombrar? Anión de catión. Nosotros dijimos que el ácido sulfúrico me iba a dar origen a ¿qué anión? Sulfato de el catión, que va a ser el sodio. Entonces, ¿cómo se va a llamar esta sal? Sulfato de sodio. Por otro lado, este oxidrilo y el hidrógeno que quedaron fuera forman una molécula de agua. Entonces, la reacción química sería hidróxido más ácido me va a dar una sal más agua. Si queremos ser un poquito más específicos aún, podemos decir que es hidróxido más oxoácido da una oxosal más agua. ¿Cómo lo vamos a nombrar? Vamos a hacer entonces el ejemplo de cómo nombramos esta sal. A ustedes les vamos a poner ese ejercicio. Y yo les voy a decir, nombre la sal. Entonces, primero, antes de desesperarnos, nos vamos a tomar las cosas con calma. Primero, ¿yo qué sé hasta ahora? Que la sal, ¿qué es? El anión del catión. Eso es lo que yo sé de la sal. ¿Cómo la voy a nombrar? Anión de catión. ¿Qué catión? Yo qué sé, que el catión, ¿quién es? Catión, ¿quién lo va a formar? El metal. ¿Cuál es el metal de esta fórmula? El cobre. Si no sé cuál es el metal, y no digan que yo se los dije, obviamente que recuerden que yo les dije que siempre la parte positiva está adelante de la fórmula. Por lo tanto, en esta fórmula, ¿quién va a ser el positivo? El cobre. Y si es el positivo, es el metal. Eso fuera de contexto. Bien, sigamos. Anión de catión. Entonces, yo sé que el metal es el catión, por lo tanto va a ser el cobre, porque tengo muy claro que el cobre es un metal. Entonces, ¿qué me va a quedar entonces? Me fijo en mi tabla de número de oxidación, cobre tiene número de oxidación más 1 más 2. Lo dejo ahí. Vamos con el anión. ¿Qué sé del anión? Que el anión, ¿de dónde viene? Del ácido. Por lo tanto, tengo que saber cómo se llama ese ácido. ¿Qué puedo visualizar? ¿Qué es un ácido de qué elemento? Del azufre. Por lo tanto, me voy a mi tabla y me fijo que el azufre tiene número de oxidación menos 2 más 4 más 6. Por lo tanto, o es el ácido menos 2. ¿Puede tener número de oxidación menos 2? No. ¿Por qué? Porque está al lado del oxígeno. Por lo tanto, ese azufre jamás, never, 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 puede tener número de oxidación menos 2 porque el oxígeno tiene menos 2. Entonces, el menos 2 se va. ¿Qué número de oxidación va a tener? Más 4 más 6. Por lo tanto, se puede llamar ácido sulfuroso o ácido sulfúrico. ¿Cómo sé cuál es? Y voy a tener que hacer el ácido. Entonces, parto de cómo hacíamos el ácido, ¿se acuerdan? Hidrógeno, no metal, oxígeno. Se poníamos los paréntesis y ahora ¿qué teníamos que hacer? Multiplicar el oxígeno por un número tal que supere al número de oxidación del no metal, de este caso el azufre. Si lo multiplico por 1, me queda menos 2, no alcanzo. Si lo multiplico por 2, me queda menos 4, no lo alcanzo. ¿Por qué número tengo que multiplicar? Por 3, que me va a dar 6. Entonces,
3 por menos 2 me da menos 6, más 4, ¿qué número final me va a quedar todo este anión? Menos 2. Borro para no equivocarme, entonces, ¿qué voy a tener? El hidrógeno, que tiene número de oxidación más 1, o carga más 1, y este anión, que tiene carga menos 2. Entonces, ahora, lo puedo razonar y decir, ¿cuántos hidrógenos voy a necesitar para neutralizar este anión? Y si este tiene menos 2, ¿cuántos hidrógenos voy a necesitar? 2. 2. Muy bien. Ahora, puedo ser indigno y no razonar. Entonces, ¿qué voy a hacer? Cruzo. El hidrógeno para un lado, el 1, el 2 para el otro lado. ¿Y qué me va a quedar? Hidrógeno 2, el anión 1. ¿Este anión es ese que está ahí? No. Entonces, no es ese. Por lo tanto, que yo lo hice con 4, ¿con cuál va a ser? Seguramente va a ser con el más 6. Igual lo hago para probarlo. ¿Cómo lo hago? Hidrógeno, no metal, oxígeno. ¿Qué teníamos? Paréntesis. ¿Qué teníamos que hacer ahora? ¿Por qué número voy a multiplicar este oxígeno para superar el azufre? Por 2 me da 4, no alcanza. Por 3 me da 6, no alcanza, porque siempre tiene que ser más, no igual, más. Entonces, ¿por qué lo multiplico? Por 4. Entonces, 4 por menos 2, ¿cuánto me da? Menos 8. A ese menos 8 le sumo los más 6 del azufre, perdón. ¿Qué carga me va a quedar? Menos 2. ¿Sí? Borro eso para no equivocarme y me va a quedar el anión, azufre, oxígeno 4, menos 2. Puedo razonarlo y decir, ¿cuántos hidrógenos voy a necesitar para neutralizar los menos 2 del anión? 2. Si no, hago la indignidad del entrecruzamiento y digo, el 1 pasa para abajo del anión y el 2 pasa para abajo del hidrógeno. Ojo, ojo, con que este 1 pasa abajo de todo el paréntesis. A partir de esto, el paréntesis pasa a ser como un elemento, no lo pueden dividir. O sea, este no puede ir abajo del azufre o del oxígeno, sino que es de todo el paréntesis. Entonces, ¿cómo me va a quedar la fórmula? Hidrógeno 2, azufre, oxígeno 4. ¿Sí? Entonces, ¿esta sí corresponde a ese ácido? Sí, corresponde. Por lo tanto, el número de oxidación con el que trabaja el azufre es el más grande. Por lo tanto, ¿cómo se va a llamar ácido? Ácido sulfúrico. Si el ácido se llama sulfúrico, ¿cómo se va a llamar el anión? Sulfato. Por lo tanto, yo ya tengo cómo se llama la primer parte de la sal. Anión de catión, yo ya sé que es sulfato de, y acá viene ¿qué? Sé que es de cobre, pero el cobre tiene 2 números de oxidación, o sea que puede ser sulfato cuproso o sulfato cúprico. ¿Qué necesito saber yo? La carga de ese sulfato, ¿sí? ¿Cómo la voy a saber la carga del sulfato? Porque recordemos, la carga del anión, ¿quién me la daba? La cantidad de hidrógenos. ¿Cuántos hidrógenos tengo? 2. Por lo tanto, la carga del azufre va a ser menos 2. Voy a sacar esto, así me entra en la pantalla. Menos 2. ¿Sí? Recordemos, la carga del anión la determina la cantidad de hidrógenos. Entonces, yo ya sé que tengo el sulfato. Y tengo el metal, que es el cobre. ¿Sí? Tengo el metal, que es el cobre. Entonces le agrego el sulfato. ¿Qué carga va a tener que tener este cobre? Porque si ustedes se fijan, hay un solo cobre en la fórmula. Uno solo. Por lo tanto, si este tiene menos 2, el cobre, ¿qué carga va a tener que tener? Más 2. Por lo tanto, ¿cómo se va a llamar esta sal? Sulfato cúprico. ¿Sí? Bien. Con esto nosotros a partir de la fórmula nombramos la sal. Ahora vamos a hacer al revés. Cuando esto arranque, ahí está. ¿Cómo formulo? Es decir, a partir de un nombre yo tengo que saber escribir una fórmula.
Por ejemplo, permanganato de potasio. Entonces, ahora, volvemos. ¿Cómo formulo? ¿Yo qué sé de la sal? Que cómo se nombra anión de catión. Por lo tanto, que sé que el catión, ¿quién es? El metal. El metal permanganato o potasio, hablamos de manganeso y de potasio. ¿Cuál es el metal? El potasio. Catión, grupo 1, pasa a ser el potasio. El anión, ¿de qué va a venir? Dijimos del ácido. Entonces, nosotros decimos potasio, sabemos grupo 1, ¿sí? Va a tener número de oxidación más 1. El anión, vuelvo para atrás, perdón, viene del ácido, es decir, que va a ser el ácido, si es permanganato, ¿cuál va a ser el ácido? Ácido permangánico. ¿Sí? Porque es per, recordemos que per era el prefijo del número de oxidación más grande. Y si termina en ato, va a ser el ácido permangánico. Si nos vamos a nuestra tablita, los números de oxidación del manganeso, el manganeso es un elemento anfótero, es decir, que puede trabajar como metal y como no metal. Si obviamente está unido al oxígeno, va a tener un número de oxidación no metal, va a ser como un no metal. Entonces, si está formando un ácido, básicamente, es un no metal. Si yo sé que el manganeso tiene número de oxidación más 4, más 6 y más 7, y yo estoy hablando del permangánico, ¿cuál es? El más grande, es decir, que es el más 7. ¿Sí? Entonces, ¿cómo voy a hacer el ácido? Como le hice recién, hidrógeno, no metal, oxígeno. ¿Por qué número? Pongo los paréntesis. ¿Por qué número voy a tener que multiplicar este oxígeno para que supere este 7? Por 2 me da 4, por 3 me da 6, por 4 me da 8. Ahí lo supero. Entonces, 4 por menos 2, menos 8, más 7 del manganeso, ¿qué carga me va a quedar el anión? Menos 1. Borro para no confundirme, entonces me va a quedar el ácido permangánico, va a ser hidrógeno, manganeso, oxígeno 4. Si este anión tiene carga menos 1, el hidrógeno más 1 queda neutralizado y tengo el ácido permangánico, ¿sí? Si yo sé que el ácido permangánico me va a dar origen al anión permanganato, ¿qué carga va a tener el permanganato? 1. ¿Por qué sé que es 1? Porque la carga del anión, ¿quién la determina? El número de hidrógenos. ¿Cuántos hidrógenos tengo acá? 1. Por lo tanto, la carga del anión va a ser menos 1. ¿Está? La carga del anión la determina el número de hidrógenos. Importante que lo sepan. Entonces, tenemos el permanganato, tenemos el potasio. Si el permanganato tiene menos 1 y el potasio tiene más 1, no necesito hacer nada porque están neutralizados. Pero supongamos que no, cruzo, me va a quedar permanganato de potasio. Y en este sencillo acto vamos a hacer... Bien, entonces vamos a hacer un pequeño repaso de lo que hemos visto en esta unidad. Esto les va a servir como un pequeño pantallazo para que repasen toda la unidad y sepan dónde, como un resumito final. Háganselo así, háganse una hoja con todo esto y ustedes vayan agregándole lo que yo voy diciendo. Entonces van a tener toda esta unidad en una sola hoja para repasarla. ¿Qué vimos? Compuestos binarios. Compuestos binarios, dos elementos. Entre ellos, ¿cuáles eran? Hidruros. Hidruros están formados por hidrógenos. Si al hidrógeno le sumamos un metal, ¿qué vamos a tener? Hidruros metálicos. ¿Se acuerdan? Hidruros metálicos, ¿cómo los nombrábamos? Como hidruro, el nombre del metal. Si teníamos metales con más de un número de oxidación, ¿qué hacíamos? Agregábamos la terminación oso para el más chico, la terminación ico para el más grande. O en su efecto, el número de oxidación en números romanos entre paréntesis, llamado numeral de Stock. ¿Cómo rociamos la fórmula? Agregábamos tantos hidrógenos como número de oxidación tuviera el metal. Si el metal tenía número de oxidación más 2, agregábamos 2 hidrógenos. Si el metal tenía número de oxidación más 4, agregábamos 4 hidrógenos. ¿Sí?
Ahora, si a ese hidrógeno le agregábamos un no metal, ¿qué íbamos a tener? Los hidruros no metálicos. ¿Y acá qué? Presto atención. ¿Cuántos hidruros no metálicos tengo? 5. 5, 5. Solo 5. ¿Cuáles eran? Fluoruro, cloruro, bromuro, yoduro y sulfuro. Todos los del grupo 7, que tenían número de oxidación -1, y el azufre con número de oxidación -2. Y teníamos, ¿se acuerdan? Dos excepciones, el del nitrógeno, que iba a ser el amoníaco, y el fósforo, los dos con número de oxidación -3. Entonces, no puedo formar hidruros con todos los números de oxidación de los no metales. Solamente voy a formar hidruros con los números de oxidación negativos de los metales. ¿Por qué? Porque el hidrógeno tiene número de oxidación +1. ¿Qué otros compuestos binarios habíamos visto? Los óxidos. Los óxidos, ¿cómo se van a formar? Obviamente con oxígeno. Lo mismo, si el oxígeno lo uníamos a un metal, ¿qué me iba a dar? Un óxido básico. ¿Cómo los íbamos a nombrar? Óxidos del número del metal. ¿Qué íbamos a tener problema? Cuando los metales tenían más de un número de oxidación. Entonces, ¿qué íbamos a hacer? Calcular, igualar la fórmula, teniendo en cuenta que el oxígeno siempre va a tener número de oxidación -2. Ahí podíamos igualar sacando mínimo como un múltiplo o realizando la máxima indignidad posible, que es haciendo el entrecruzamiento. Teníamos la fórmula. Si a ese oxígeno le sumamos un no metal, ¿qué voy a tener? Un óxido ácido. Lo mismo, se van a llamar exactamente igual, óxido del nombre del no metal, o la terminación oso-ico para el número de oxidación más chico oso, para el número de oxidación más grande ico. Y en los óxidos, ¿se acuerdan que teníamos una tercera nomenclatura, que era la atomicidad, donde describíamos la molécula? Por ejemplo, trióxido de dicloro, ¿sí? Una vez que teníamos nuestros óxidos, vamos a seguir sumando compuestos. ¿Qué le vamos a agregar? Agua. Si al óxido básico le agregamos una molécula de agua, ¿qué vamos a tener? Un hidróxido. Hidróxidos, facilísimo. Era óxido básico más agua, pero para que yo sepa la fórmula, ¿qué es lo que tengo que memorizar? Que el hidróxido, ¿qué es? Un metal con oxidrilos. Recordemos, oxidrilo va a ser un elemento nuevo, distinto, que como era oxígeno, hidrógeno, entre paréntesis, carga -1. Oxígeno, hidrógeno, entre paréntesis, carga -1. Entonces, el hidróxido, que va a ser un metal con oxidrilos. Como voy a hacer la fórmula, voy a agregar tantos oxidrilos como número de oxidación tenga el metal. ¿Cómo los voy a nombrar? Hidróxido de el nombre del metal. ¿Dónde tengo una dificultad? Cuando el metal tenga más de un número de oxidación, ¿qué agrego? La terminación oso para el número de oxidación más chico, la terminación ico para el número de oxidación más grande. Si al óxido ácido le agrego una molécula de agua, ¿qué voy a tener? Un oxoácido. ¿Cómo iban a quedar los óxidos oxoácidos? ¿Se acuerdan? Hidrógeno no metal, oxígeno. Cierro entre paréntesis el no metal más el oxígeno. Entonces ahí vamos a tener un anión más el hidrógeno. La carga del anión, ¿quién me la va a determinar? La cantidad de hidrógenos, ¿sí? Para hacer la fórmula, recuerden que podíamos hacerla a partir del óxido, contando y poniendo la fórmula, y si no, con ese pequeño atajito que yo les dije, teniendo en cuenta la cantidad de oxígenos que necesito para superar el número de oxidación del no metal. Si yo ahora uno el oxoácido más el hidróxido, ¿qué voy a formar? Una oxosal o sal, que la vamos a nombrar, ¿se acuerdan cómo? Anión de catión. El anión viene siempre del ácido y el catión es el metal. Recuerden que el nombre, si bien es anión de catión, lo que está primero en la sal es el metal, es decir, la parte positiva. Repito, porque esto causa confusión. Si bien la sal yo la nombro como anión de catión, lo que yo voy a escribir primero en la fórmula es el catión y luego, entre paréntesis, el anión. De esa manera voy a formar la sal. Y en este sencillo acto hemos terminado con esta unidad.